Buenas tardes chicos, mi nombre es Greylin Paulino y en esta ocasión vamos a dar un pequeño repaso de lo que trabajamos en la clase anterior. En la clase anterior estuvimos trabajando con lo que era la introducción al tema, la geometría. Estuvimos viendo lo que era su concepto, qué es la geometría y de dónde provenía. Por lo tanto, aquí vamos a hacer lo que es un pequeño, vamos a decir, mapa mental mezclado con un mapa conceptual. O sea, les estoy queriendo decir que un mapa mental y un mapa conceptual no es lo mismo. Tienen diferencias y nosotros debemos investigarlas. Por lo tanto, les voy a dejar esa pequeña tarea. Primero, investigar la diferencia entre un mapa conceptual y un mapa mental. Y eso ustedes me lo van a enviar al Classroom junto con la última tarea que les dejaré aquí en este video. Bien, nosotros estuvimos hablando sobre la geometría. Hablábamos que esta se utilizó por primera vez en Egipto y Mesopotamia. O sea, la geometría se utilizó por primera vez en lo que fue la Mesopotamia y Egipto. Pero, ¿por qué se utilizó en estos dos lugares? Bueno, la razón de todo fue, vamos a decir, lo que siempre pasa con la humanidad, la necesidad. La necesidad viene siendo la madre de toda la ciencia, ya que ésta hace que el ser humano se ponga creativo y empiece a crear y a descubrir cosas que quizás estaban ahí, pero que no sabían que podían ser utilizadas. Entonces, eso fue lo que pasó. La necesidad hizo que surgiera la geometría. ¿A causa de qué? A causa de las inundaciones. ¿Y por qué digo la necesidad? Porque, ¿qué pasa? En Egipto y Mesopotamia había lo que era cosechas como nosotros vemos hoy en día a nuestro alrededor. Vamos a suponer cosechas de arroz y cosechas de sembrados. ¿Qué pasa? Que cuando el río Nilo se desbordaba, se botaba, como normalmente nosotros le decimos, el río cubría todas las parcelas que había en ese entonces y al cubrirla, entonces vamos a decir como que la desbarataba todo y las personas no sabían dónde quedaban sus terrenos, por lo que los egipcios y los mesopotamios entonces empezaban a medir la tierra nuevamente. Llegaban personas que eran expertas con los números y empezaban a medir sus porciones de tierra y así lograban dividírsela nuevamente. Entonces por eso es que surge la geometría, por una necesidad. ¿Cuál es la necesidad? La necesidad de medir las tierras para volver a redistribuírsela después de las inundaciones. Entonces, los griegos hicieron su aporte. Los griegos fueron las personas que le dieron el nombre de geometría a la geometría, así como la conocemos. Su nombre, su parte del nombre geo, que como dice acá debajo, significa tierra, y metría, que significa medida. Medida de la tierra. ¿Por qué? Porque en ese entonces, cuando tenían la necesidad de saber dónde estaban sus terrenos, pues tenían que volver a hacer la división, ya que el agua lo tapaba, lo llenaba de barro y de tierra, y pues sus lugares se perdían y ellos tenían que volver a medir. Entonces, ¿qué más hicieron los griegos por la geometría? Bueno, los griegos eran personas que se encargaban de crear escuelas donde se estudiaba y se pensaba cómo eran las cosas. Es decir, ellos se dedicaban a escribir sus pensamientos sobre distintas áreas. Y la geometría era una área súper importante para ellos en ese entonces y lo es aún ahora para nosotros. Entonces, ¿qué hicieron ellos? Bueno, dentro de esas escuelas de la geometría surge un matemático y pensador, filósofo, que se conoce como Euclides. A Euclides se le conoce como el padre de la geometría.
ya que fue la persona que hizo los primeros escritos, los tratados de Euclides, hizo los primeros escritos sobre geometría. Él fue, incluso sus escritos se usaron en toda la antigüedad como la única geometría válida, era la geometría que se utilizaba, los escritos de Euclides. Euclides escribió lo que fueron los elementos, que era un conjunto de libros. Aquí le voy a dejar otra tareita. Ustedes me van a investigar cuántos libros conformaban los elementos. Y después de eso, de los cuántos libros conformaban los elementos, solamente el número de libros, van a investigar lo siguiente: los 5 postulados de Euclides. ¿Cuáles son los 5 postulados de Euclides? Porque esos son los que vamos a utilizar. Durante la Edad Antigua se utilizaron lo que fueron los conocimientos aportados por Euclides para la geometría, pero eso no significa que la geometría de Euclides haya sido la única que conocemos y la que hay actualmente. Pues luego de esta geometría han surgido otras, como una que conocemos y que ustedes quizá verán por ahí en sus investigaciones. Se llama la geometría del espacio, que es, ¿qué pasa? Que Euclides desarrolló una geometría que era en el plano cartesiano, ese plano que ustedes quizás en algún momento escucharon que lo creó este matemático y gran pensador que todos conocemos como eh, René Descartes, quien fue el que construyó esa maravilla de lo que es el plano cartesiano. Pues la geometría de Euclides se basa solamente en trabajos sobre el plano cartesiano. Lo representamos obviamente en la Tierra, pero ya luego surgió otra geometría que se conoce como la geometría espacial, o geometría que se desarrolla en un ambiente diferente, en lugares curvos, con curvaturas. Curvatura significa que un objeto no es totalmente cuadrado, sino que tiene imperfecciones. Esas pequeñas imperfecciones son curvas que se forman a su alrededor. Bien, chicos, este fue nuestro repaso. Entonces vamos a recordarle que tenemos varias tareas aquí, la pueden buscar en el video, la primera que dejé allá arriba y las dos últimas, la cantidad de libros que tenían los elementos de Euclides, y que me investiguen los 5 postulados de Euclides y deben escribirlos en su cuaderno y enviármelo por Classroom. Muchas gracias, les estuvo hablando su profesor Greylin Paulino y continuamos con lo siguiente en el aula, que vamos a estar trabajando durante toda la hora. Tenemos otro trabajo, otra actividad que nosotros vamos a desarrollar. Muchas gracias.